En Ecuador, casi todos conocemos a alguien que se fue. Un padre, una madre, un hermano, un hijo. La migración no solo cruza fronteras, también atraviesa corazones. Se queda viviendo en las casas, en los pasillos, en las sillas que ya nadie ocupa. Cuando alguien migra, no se va solo. Se lleva recuerdos, risas, costumbres y deja vacíos que nadie más puede llenar. La migración no es una casualidad, es una respuesta a la necesidad. Es la consecuencia de años de esfuerzo que no alcanzan, de trabajos que no cubren lo básico, de sueños que parecen imposibles dentro del propio país. Miles de familias ecuatorianas se ven obligadas a elegir entre quedarse resistiendo o irse arriesgándolo todo. Y muchas veces migrar no es una opción valiente, es la única opción que queda. Detrás de cada cifra hay una historia. Detrás de cada maleta, un hogar que se queda esperando. A lo largo de los años, Centroamérica se ha enfrentado al fenómeno de la migración debido a múltiples factores. Los niños, niñas, adolescentes y mujeres son de las poblaciones más vulnerables en su país de origen durante el tránsito migratorio y en el país de destino debido a su condición migratoria, edad y sexo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la falta de oportunidades, la pobreza y la búsqueda de reunificación familiar son algunos de los factores que propician la migración. Casi la mitad de las personas en situación de movilidad humana son mujeres. La desigualdad, el desempleo y principalmente la discriminación y violencia por ser mujer son algunos factores que las obligan a migrar. Muchas personas migran con la intención de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la migración también representa un camino de riesgos y vulneraciones a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana se exponen a la violencia y discriminación, a la explotación laboral, a ser separados de sus familias y a no tener acceso a sus derechos básicos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vida digna. En el caso de las mujeres en situación de movilidad humana, algunos de los derechos que se vulneran en el tránsito migratorio son el derecho a una vida libre de violencia, derecho a ser tratada sin discriminación y derecho a la salud. Ante esta realidad, los estados son los responsables de velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad humana. Nueva York alberga la mayor cantidad de migrantes ecuatorianos, por lo que se ha convertido en el epicentro de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. De hecho, en la Gran Manzana hay más migrantes ecuatorianos que venezolanos y colombianos, según un informe levantado por Ecuador Chequea con dato oficial del Instituto de Política Migratoria. Solo lo superan los mexicanos y dominicanos. La población estimada de ecuatorianos varía entre 300.000 y 350.000, frente a los 312.000 de Colombia y 120.000 de Venezuela. De otro lado, Ecuador ocupa el segundo lugar del porcentaje total de indocumentados. México tiene un 16,1% frente al 13,1% de Ecuador. Le siguen Guatemala con 8,5%, República Dominicana con el 8,3% y Venezuela con 7,1%. La comunidad ecuatoriana destaca por ser una población joven, la mayoría con algo más de 20 años y con una alta proporción de mujeres. Esta es una de las causas por la que las redadas en Nueva York se enfocan en los ecuatorianos. En comparación con su peso demográfico, la comunidad ecuatoriana está siendo detenida en una tasa 2,3 veces mayor a lo que sugieren los números. Por eso, se reportan 4.159 detenciones de ecuatorianos frente a las 1.066 del país azteca, lo que indica una vulnerabilidad extrema de la población ecuatoriana. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, anunció que el Estado tendrá observadores legales para supervisar de ahora en adelante las operaciones de agentes de inmigración. Mis tíos vivían en Ecuador, donde
las oportunidades eran escasas y el dinero no alcanzaba para los gastos. La decisión de emigrar no nació del deseo de irse, sino del dolor de no poder quedarse. Fue una decisión llena de miedo, llena de dudas, llenas de lágrimas contenidas. Lo más difícil no fue hacer la maleta, fue despedirse de 3 hijos que se quedaban en Ecuador, con una promesa: vamos a volver por ustedes. Una promesa que dolía decir y que dolía aún más escuchar. Un padre, una madre, un hermano y un hijo. La migración no solo cruza fronteras, también atraviesa corazones. Se queda viviendo en las casas, en los pasillos, en las sillas que ya nadie ocupa. Es una ausencia que no hace ruido, pero pesa. Pesa en las mañanas cuando falta una voz, pesa en las noches cuando sobra el silencio, pesa en las fechas importantes, en los cumpleaños celebrados por videollamada, en los abrazos que se cambiaron por pantallas. Cuando alguien migra, no se va solo, se lleva recuerdos, risas, costumbres y dejan vacíos que nadie más puede llenar. La migración no es una casualidad, es una respuesta a la necesidad. Es la consecuencia de años de esfuerzo que no alcanzan, de trabajos que no cubren lo básico, de sueños que parecen imposibles dentro del propio país. Miles de familias ecuatorianas se ven obligadas a elegir entre quedarse resistiendo o irse arriesgándolo todo. Y muchas veces, migrar no es una opción, es la única opción que queda. Detrás de cada cifra hay una historia, detrás de cada maleta, un hogar que se queda esperando. Empezar desde cero en un lugar donde el idioma no se entiende, donde las costumbres son distintas y donde el miedo se convierte en un compañero diario. Ser migrante irregular es vivir con cuidado constante, es aceptar trabajos duros, jornadas largas y silencios obligados. Poco a poco, con esfuerzo, comenzaron a adaptarse. Mi prima empezó la escuela, aprendió inglés, hizo amigos y en medio de cada dificultad empezaron a sentir que el sacrificio tenía sentido. Pero esta historia no solo la viven quienes se van, también la viven quienes se quedan. Los hijos que crecen sin sus padres, las casas que aprenden a convivir con la ausencia. La separación deja tristeza, angustia y nostalgia. Ninguna llamada reemplaza un abrazo, ningún envío de dinero reemplaza la presencia. Ellos también migran emocionalmente, aprendiendo a vivir con el recuerdo en lugar de la compañía. Esta historia no es única, es la historia de miles de familias que toman decisiones difíciles por amor. La migración duele, transforma y separa, pero también nace de la esperanza de un futuro mejor. Quizás migrar no siempre signifique cruzar un país. A veces migramos cuando cambiamos, cuando dejamos atrás lo que conocemos para buscar algo mejor. Por eso, al final, la pregunta no es quién se fue, sino cuántos de nosotros también han tenido que migrar. Después de un mes fuera de casa, miles de kilómetros recorridos, amigos que se quedaron en el camino y la ausencia de mi familia, no sé qué es peor, si quedarme en casa con el gobierno que tenemos o salir a buscar el sueño americano. Días sin comer, solo un poco de agua para mantenerme de pie. La gente que me ve por las calles me trata como un criminal, porque es un delito salir a buscar un mejor futuro para mi familia, porque es un delito buscar mejores oportunidades cuando mi país no me las da. Los paisanos que se quedan en el camino nunca volverán a casa. Yo espero, por lo menos, con ayuda de Dios, cruzar la frontera. Y si bien me va, quizás volver a ver a mi familia. Estoy haciendo esto porque tengo casi 3 años de no ver a mi mamá y espero estar unida con ella para mi emisora. Cuéntame tú, ¿a quién vas a ir a buscar a mi papá? Se fue porque necesitaba
imaginas que es los Estados Unidos? Y me imagino que estábamos allá jugando con la nieve. ¿Te ha contado tu mamá que hay nieve allá? ¿Y hace frío? Sí. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué más te imaginas? Que estoy alegre con mi hermana. Tú vas a hacer lo que tú quieres ser. ¿Qué quieres ser? Apoyar a tu familia, doctora, ayudar a los enfermos. Si tú quieres lo vas a hacer, si no quieres no lo vas a hacer. ¿Y tú qué quieres ser? Doctor, pues tú lo puedes hacer, mi buen. También puede ser otro, ¿eh? ¿Qué te gustaría ser? Que cualquier persona. Entonces lo que tendría yo que hacer a juntar dinero en los Estados Unidos, regresar a un tutor, y ya con un tutor ya me pueden meter a la escuela y ya empiezo a estudiar. Lo que nunca te contaron sobre emigrar es que el primer país que dejas es tu propio cuerpo. No te dicen que extrañar no es solo una emoción, es un idioma nuevo que duele en el pecho y se habla con los ojos cerrados. No te dicen que emigrar es aprender a celebrar en silencio, porque del otro lado del teléfono alguien siempre está llorando. No te dicen que todo lo que amabas empieza a desaparecer sin hacer ruido. La voz de tu abuela, el olor de tu cuarto, la forma en que pronunciabas la risa. No te dicen que vas a empezar de cero, pero que cero significa cansancio sin quejas, éxito sin testigos y domingos con un montón de nostalgia acumulada. No te cuentan que emigrar no es solo irse, es quedarse vacío, en un lugar donde nadie te espera y aún así sigues apostando por la vida. Migrar no te rompe, pero te cambia, te vuelve más fuerte, más sensible, más capaz de amar, aunque ya no sepas bien de dónde vienes ni a dónde perteneces. Migrar no es un crimen, es una forma distinta de sobrevivir y de volver a empezar, con el corazón cargado y los pies aún firmes en la promesa de que algún día, en algún lugar, vas a poder quedarte. Esta historia no es única. Es la historia de miles de familias que toman decisiones difíciles por amor. La migración duele, transforma y separa, pero también nace de la esperanza de un futuro mejor. Quizás migrar no siempre significa cruzar un país. A veces migramos cuando cambiamos, cuando dejamos atrás lo que conocemos para buscar algo mejor. Por eso, al final, la pregunta no es quién se fue, sino cuánto de nosotros también ha tenido que migrar alguna vez. Si migrar es buscar un futuro mejor. ¿Crees que, de alguna forma, todos somos migrantes?